Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! El día de hoy lo que vamos a ver es cómo clarificar un fondo. Claro, en este caso el fondo que vamos a clarificar es uno de pollo, para lo cual necesitamos claras de huevo batidas. Necesitamos lo que es una carne molida o triturada esta vez por un molino. En este caso vamos a usar lo que es la carne de pollo y un mirocuán que está compuesto a base de lo que es zanahoria, apio y cebolla. Todo esto vamos a mezclar junto con las claras de huevo, y además de eso lo que necesitamos también es un fondo de pollo. Como había explicado al principio, lo que vamos a hacer es clarificar. ¿Qué significa clarificar un fondo? Es quitar las impurezas que se obtienen al momento de realizar un fondo. Un fondo se realiza con huesos y de igual manera con mirocuá, que es apio, cebolla, zanahoria y un buque garnit. Un buque garnit es lo que es la cebolla a puerro, con un poco de orégano, sal, pimienta, tomillo, hojas de laurel. Todo eso dejamos que empiece a romper en hervor. Una vez que rompe en hervor, espumamos y bajamos la temperatura y dejamos una cocción mínima de 2 horas y obtenemos un excelente fondo de pollo. Entonces, una vez que hemos obtenido nuestro fondo de pollo, vamos a tamizar y vamos nuevamente a poner a temperatura. Para clarificar este fondo de pollo necesitamos que solo se encuentre una temperatura estable, más no que empiece a hervir o entre en ebullición. Entonces vamos a bajar un poco la temperatura y la vamos a dejar ahí sin que esta empiece a romper en ebullición. Dejamos de ahí hasta que se caliente nuestro fondo de pollo, y mientras tanto vamos a batir nuestras claras de huevo. Como podemos ver en la parte ya tenemos batidas nuestras claras, y vamos a agregar a nuestro pollo triturado lo que es el mirocuán. Entonces vamos a poner lo que es un poco de... Vamos a poner lo que es zanahoria, apio y cebolla. Vamos a mezclar bien en el pollo y a su vez vamos a mezclar unas claras de huevo. Podemos hacerlo con todo. Vamos a tener una sola masa consistente. Mientras tanto, ya una vez que hemos mezclado, vamos a esperar que esto tome temperatura, y lo que vamos a hacer es invertir aquí, y de poco a poco vamos a esperar que esto se empiece a hacer una capa gruesa, las claras de huevo, y empezamos a retirar. Mientras tanto uno se encuentra caliente, vamos a esperar por un momento hasta que esto se tome temperatura. Una vez que ya tenemos nuestro fondo ya está caliente, lo que vamos a empezar a hacer es a vertir nuestra clariz, ya que es como se le conoce a esto, lo que es las claras de huevo batidas, una carne triturada y un mirocuán. Para clarificar un fondo se le conoce como clariz. Entonces lo vamos a vertir despacio. Y lo vamos a extender por todo el fondo. Lo que va a lograr hacer esto es una capa de espuma, prácticamente lo que va a hacerse.
lo que va a ayudar prácticamente a clarificar nuestro fondo. Vamos a extenderlo por todo y vamos a esperar ahí un momento mientras le ayuda a limpiar la temperatura. Como podemos observar, las claras de huevo empiezan a hacer como un tipo de espuma. Necesitamos que todo se vuelva como se encuentra en la parte de aquí, a espumarse prácticamente, como le di, se podría decir, crear una capa gruesa con las claras de huevo. Esto demora siquiera unos 5 minutos. Una vez que ya esté prácticamente toda esa capa y haya retirado todas las impurezas, vamos a abrir una pequeña abertura o chimenea, ya sea en el centro, y vamos a empezar a retirar poco a poco esta mezcla. Una vez que terminemos de hacer eso, lo que vamos a hacer es pasar todo esto por un cernidor, cualquiera que tengamos en la casa, y al mismo tiempo podemos poner un papel filtro, o en este caso lo que yo voy a usar es una malla, para ayudarnos de alguna manera a retirar las pocas impurezas que tal vez a través de la clariz no se retiran, entonces, y tener un fondo clarificado mucho mejor, obtener un mejor resultado. Entonces es prácticamente como se debe clarificar un fondo claro o cualquier otro tipo de fondo que necesitemos hacerlo. Entonces vamos a esperar ahí un momento mientras esto pasa y retiramos después. Aproximadamente unos 5 minutos nos va a demorarse en que todo esto se haga una espuma o una capa compacta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pequeña abertura o chimenea en el centro, con mucho cuidado, para evitar que esto, lo importante, en una de las cosas que hay que tomar en cuenta, es evitar que el fondo llegue a ebullición, ya que si llega a pasar eso, prácticamente se va a mezclar todo tanto lo que es la mezcla de la clariz con el fondo, y no vamos a obtener el resultado que queremos. Incluso vamos a hacerlo un poquito más. Incluso, como podemos ver, es prácticamente una capa que se forma en la parte superior, limpiando todas las impurezas. Vamos a dejar unos 2 minutos como máximo más, y lo que vamos a proceder es a pasar por un tamiz, retirando poco a poco. Entonces nos ayudamos con esto y vamos a retirar poco menos. Con mucho cuidado, evitando dañar la mezcla, para evitar que esto se mezcle con el fondo. Y el resultado que vamos a obtener es un fondo clarificado, limpio y totalmente libre de cualquier tipo de impureza. Vamos a ayudar con mucho cuidado y despacio. Y así, como podemos ver, en toda esta mezcla de aquí es donde se quedan las impurezas. Tenemos todo aquí, las impurezas del fondo atrapados en la mezcla que tenemos hecho. Es prácticamente para lo que nos ayuda a una clariz, tener un fondo de pollo totalmente clarificado. Esto ya prácticamente ya no nos sirve mucho.
Una vez que ya hemos pasado nuestro fondo por el colador con nuestra malla, vamos a tener como resultado un fondo clarificado. Prácticamente se puede apreciar la parte, la base de la olla sin ningún tipo de impurezas. Ya con esto lo que podemos ya preparar son diversos tipos de consomé o caldos, cualquier tipo de sopa o entrada que deseemos preparar. A base de eso no vamos a tener ningún residuo de grasa o tal vez las pequeñas despliegues que se producen al momento de cocinar el hueso por largas horas. Vamos a tener un fondo muy bien preparado y una sopa que va a gustar a cualquier persona o incluso para una salsa sin ningún tipo de residuo. Como había explicado, es conveniente usar una malla de tener posible porque parte de las impurezas que tal vez mediante la clarita puede absorber van a quedar en la malla y vamos a tener mejores resultados. Entonces es prácticamente lo que se necesita para clarificar el huevo. Es el fondo, que debe tener un tiempo máximo de 2 horas si es de pollo con mirepoix y un hueso. Para la clariza obviamente carne triturada y un mirepoix, igualmente cebolla, apio y zanahoria. Las claras batidas, vamos a esperar que el fondo esté caliente, las vamos a vertir, vamos a expandir por todo, que cubra totalmente todo. Unos 5 minutos después aproximadamente vamos a hacer una pequeña abertura, una chimenea, y vamos a extraer de poco a poco el fondo. Ya cuando extraigamos en su totalidad, lo que vamos a hacer es vertir mediante un colador con una malla, y así vamos a tener como resultado una vez más, lo que igual explico, un fondo clarificado bien hecho. Eso es todo y muchas gracias.